Bueno, esto es Real Biopolítica. Soy Iván Ore, tu anfitrión. Vamos a hablar sobre algo que te va a interesar bastante, sobre todo con la rama que estamos viendo aquí, las ramas de conocimiento que estamos viendo aquí en Real Biopolítica. Sí, vamos a hablar de esto, como siempre, en base a un argumento científico. ¿Ok? Y lo vamos a analizar según la vida real, según la vida cotidiana. Bueno, sucede que el sistema inmunológico de los papúes modernos fue moldeado por el ADN de los antiguos denisovanos. Y esto tiene mucho que ver ¿m? Con la crisis sanitaria del 2020. Ya tiene mucho que ver. Ahí está. Y hay cosas que nos han contado muy bien, hay relatos que nos han inventado, hay cosas que no puedes hablar mucho por aquí porque te censuran. ¿Por qué te censuran? Porque es cierto. No, no quieren que se sepa la verdad. Bueno, entonces vuelvo a repetir el título. El sistema inmunológico de los papúes modernos fue moldeado por el ADN de los antiguos denisovanos. A los antiguos denisovanos era una raza de homos, de humanos. Nosotros somos una raza de humanos, somos homo sapiens. Somos nosotros. Aparte hay el homo denisovano, que es otra raza de humanos. Esa raza de humanos ya se extinguió. Ya hemos hablado también de eso, de cómo se forma el humano, ¿no? Vamos a hacer una análisis de reproducción, lo vamos a titular Proyecto Sapiens, ¿no? Proyecto Sapiens. Eh, entonces vamos a hablar de esto. Esto que está haciendo acá es una reconstrucción a partir de un posible cráneo de unos 146.000 años de antigüedad, hallado en un sitio llamado Harbin, en China. Y justamente proporcionaron variantes genéticas relacionadas con el sistema inmunitario de los primeros pobladores de Papúa Nueva Guinea. Y esto quizás es la clave de por qué algunos sucumbieron más rápidos que otros durante la crisis sanitaria. ¿No? Todo eso, ¿quieres saber más de eso? Entra en nuestros canales alternativos. Hemos hecho investigaciones al respecto, donde nos damos cuenta de que hay muchos relatos que nos han inventado para poder justificar una narrativa y así podernos usar como cobayas. No puedo especificarlo más porque me censuran en mi canal. Sucede que cuando los primeros humanos modernos emigraron por primera vez en África, de África a las islas tropicales del suroeste del Pacífico, se encontraron, se encontraron justamente, ¿no? Se encontraron con personas desconocidas y nuevos patógenos, ¿sí? Con personas desconocidas y con nuevos patógenos. Pero sus sistemas inmunológicos pudieron haber aprendido algunos trucos de supervivencia cuando se aparearon con los lugareños. Los misteriosos denisovanos les dieron variantes genéticas inmunológicas que podrían haber protegido a la descendencia de los recién llegados de las enfermedades locales. ¿Mm? Es decir, ya existían humanos en esas islas tropicales del Pacífico. Cuando llegaron los humanos no estaban adaptados, o sea, el Homo sapiens no estaba adaptado a la variante patológica, a los bichos que había ahí, o a la cantidad de bichos que había ahí en esa zona. Pero los denisovanos ya estaban adaptados desde hace tiempo. Es decir, los denisovanos ya estaban adaptados a esas enfermedades tropicales. Te explico. Imagínate que estamos aquí en los Andes peruanos y te vas de viaje, de turismo a una isla del Caribe y comes lo que comen todos y te da una infección. O eres un español o un inglés que se va a Egipto a comer y le da una infección. Te vas a Arabia a comer, te da una infección. Y comes lo que comen todos. Y a los demás, la comida de la zona les va como si nada. Pero a ti sí te afecta. ¿Por qué? Porque tú no estás adaptado a los bichos de esa zona. Lo mismo pasó hace decenas de miles de años con el humano cuando emigra desde esa zona del Medio Oriente, algunos dicen de África, ya hemos hablado de eso, emigra hasta las islas de Papúa Nueva Guinea, hacia el sudeste asiático tropical. También no estaba adaptado a eso. ¿Cómo le hizo para poderse aclimatar a todos los patógenos?
¿Cómo le hizo? Muy sencillo. Ya había humanos que estaban adaptados a esa cantidad de bichos, a esos patógenos. Tenían ya su genética, su genoma adaptado a eso. Y esos humanos eran los denisovanos. Y cuando llegan los Homo sapiens, se cruzan con los denisovanos y adquieren esa ventaja genética de los denisovanos. Ya hemos hablado aquí del gen del Neandertal, el gen del dolor, cómo adquieren la desventaja genética muchos humanos del gen del dolor, sobre todo aquí en Perú. Sufre pero no sufre. Esto tiene una justificación científica, solo si se ve científicamente. Desgraciadamente a veces la ciencia es usada a favor de las corporaciones para vendernos un relato falso, para usarnos como experimentos, como experimento, ¿no? Como sus conejillos de indias. Pero otras veces, ¿no? Cuando podemos entender los datos y podemos darnos cuenta cuando nos están tergiversando las cosas y cuando no. Aquí pasó esto, pasó que los humanos tomaron estos genes de los denisovanos cuando se separaron y esos genes eran buenos. En otros casos los genes eran malos, ¿no? Porque no te ayudaban a adaptarte bien. En otros casos eran buenos porque te ayudaban a adaptarte bien a la zona. Bueno, entonces tomaron el gen denisovano, el gen inmunológico, ¿no? El gen de las variantes genéticas inmunológicas, que podrían haber protegido a la descendencia de los recién llegados de las enfermedades locales. Sabemos que una gran parte del gen farmacológico, de nuestro genoma farmacológico, está en el gen femenino, el gen femenino. Y ya hemos visto cómo hay la hipótesis en base a datos científicos de que las hembras neandertales, cuando se cruzaban con un Homo sapiens, no daban descendencia fértil o simplemente no daban descendencia. Pero una hembra humana, cuando se cruzaba con un denisovano, cuando se cruzaba con un neandertal, sí daba descendencia fértil. Y por lo tanto, asimilaba parte del genoma de esta especie, de la raza emparentada humana, ¿no? Con la cual se apareaba. O sea, es muy probable que estas hembras hayan tomado este gen, ¿no? O sea, este gen, ¿no? Lo hayan tomado de ahí, ¿no? Aunque, no sé, habrá que ver mejor ese tema, ¿no? Habrá que ver mejor ese tema. Bueno, algunas de las variantes aún persisten en los genomas de las personas que viven hoy día en Papúa Nueva Guinea. Sí, en Papúa Nueva Guinea. Hay estas variantes de genomas denisovanos que tienen que ver con el sistema inmunológico. O sea, en otras palabras, como dicen los científicos, que se expresan en el sistema inmunológico, ¿no? O sea, su fenotipo es la parte inmunológica. Eso es. Bueno, los investigadores saben desde hace una década que los habitantes de Papúa Nueva Guinea y otras partes de Melanesia, que es una subregión del Océano Pacífico sudoccidental, heredaron el 5% de su ADN de los denisovanos. Gente de Papúa Nueva Guinea y otras partes de Melanesia, de Oceanía, heredaron su 5% de ADN de los denisovanos. Son esos antiguos humanos estrechamente emparentados con los neandertales, como lo estás viendo acá, ¿no? Llegaron a Asia hace unos 200.000 años. Los científicos asumen que esas variantes beneficiaron a las personas en el pasado, tal vez para ayudar a los humanos modernos a protegerse mejor de las enfermedades locales. Y puedes ver cómo los denisovanos estaban emparentados con los neandertal, eran parte de su misma rama, esa rama que se divide hace casi medio millón de años. Una se divide, una rama se vuelve denisovana y la otra rama sigue su curso y se convierte en neandertal. Ahí lo puedes ver. Y los humanos modernos son parte de otra rama, distinta a la rama de denisovanos neandertal. Es otra rama distinta, como puedes verlo en este gráfico. Ahora bien, la pregunta es cómo ese ADN podría estar alterando la forma en que las personas se ven, actúan y se sienten en la actualidad. Ha sido difícil detectar la función del ADN neandertal y denisovano en melanesios, dado que los científicos han analizado muy pocos datos genéticos
de humanos vivos en Papúa Nueva Guinea y otras partes de Melanesia. Esta es la investigación de la cual estamos hablando. Acá, ahí puedes leer el resumen. Ahí está, el resumen de la investigación. Este estudio supera el problema mediante el uso de datos genéticos de 56 individuos de Papúa Nueva Guinea que se analizaron para otro artículo del proyecto de diversidad del genoma de Indonesia. Tomaron ese banco de datos y comenzaron a buscar. Compararon esos genomas con los denisovanos de la cueva de Denisova. O sea, entonces se encontró por primera vez a denisovano y por lo tanto le dio el nombre a esa raza. Eso está en Siberia, ya hemos hablado de eso también, así como con los neandertales. Para poder encontrar más del tema, puedes entrar a nuestro Facebook de Real Biopolítica. Descubrieron que los papúes habían heredado frecuencias altas de 82.000 variantes genéticas conocidas como polimorfismos de un solo nucleótido, que surgen de las diferencias de una sola base o letra en el código genético de los denisovanos. O sea, una sola base o letra, ¿no? O sea, son 4 letras las que tiene el código genético. El alfabeto genético solamente tiene 4 letras. Y de esas 4 letras salen infinidad de vocablos. Cada vocablo es una orden para producir determinada proteína, para sintetizar determinado elemento, ¿no? Sustancia. Eso es para, ¿no? También son órdenes para decir cuándo, cómo y qué sintetizar. Y cuándo dejar de sintetizar. Son órdenes, son comandos. Son como comandos de computadora. Y solamente se ve en 4 letras. Esas 4 letras se forman vocablos. A veces esas 4 letras, por una mutación genética, forman un vocablo nuevo que no se lee, que es ilegible. Entonces queda inutilizado y ya no sintetizas eso. Otras veces forman un vocablo nuevo que es legible y sintetizas otra cosa. Ese es el vocabulario genético y es lo que la élite está llenando en su enciclopedia genética. Una vez que tengan la enciclopedia genética, van a empezar a usar sus válvulas septogénicas para fabricar humanos a la medida. Y nosotros vamos a hacer los humanos 2.0 desechables. Por lo tanto, se va a experimentar con el humano 2.0, porque ellos están buscando al 3.0 cuando tengan su banco de datos genéticos. Tiene bastante lógica. Ahora bien, entonces tiene esa variante genética, ¿no? Un polimorfismo. Por lo general eso se borra, es una especie de una diferencia que tiene su gen que se borra con la segunda generación y así. Sí, se borra, lo que es una anomalía, pero se borra. Después cuando hay otro apareamiento, ¿no? O sea, tienes una letra de más ahí, pero que es un guión y la letra, pero igual se lee la letra, solamente que está separada por un guión. El cuerpo, el organismo solamente lee la letra completa, la palabra completa y lo que está en el guión, después del guión, que hay una letra que es ilegible, lo deja de lado. Al final eso se borra con la siguiente generación, quitan la letra con el guión, se queda la palabra sola. Bueno, así funciona. Bueno, luego el equipo buscó esas variantes en una base de datos que vinculan los genes con varias funciones en diferentes tejidos en humanos. Se centraron en las variantes genéticas relacionadas con el sistema inmunitario, que pondrían en ejemplo promover o mejorar la producción de proteínas de un gen cercano o apagar o amortiguar su función. Estos ajustes ayudan a optimizar un sistema inmunológico ante patógenos específicos del entorno. Del mismo modo, una respuesta inmune demasiado fuerte puede ser tan mortal como la infección misma. En los papúes, los científicos encontraron muchas variantes denisovanas que estaban ubicadas cerca de genes que se sabe que afectan a las respuestas inmunes humanas. O sea, la forma como vas a responder al patógeno que está en tu cuerpo. Ese es el gen. Un gen que dice la forma como vas a responder. ¿Ves? Hay gen que te dice qué vas a procesar. Vas a procesar anticuerpos. Un gen que dice vas a crear anticuerpos. Otro gen que dice cuántos de esos anticuerpos vas a procesar, vas a crear, vas a fabricar. Y otro gen que te dice cuándo vas a dejar de fabricar esos anticuerpos. ¿Ves? O sea, son instrucciones. Son instrucciones. Entonces, encontraron que esas variantes de insovanas tienen que ver con el genoma inmunológico, antivirus y otros patógenos como la gripe y otro llamado la chikungunya. Chikungunya.
Luego probaron la función de 8 variantes genéticas denisovanas asociadas con la expresión de proteínas producidas por 2 genes en particular, el gen OAS2 y el gen OAS3. Son linfoblastoides. ¿Qué es un linfoblastoide? Tiene que ver con linfocitos, o sea, glóbulos blancos. Blastoides, linfoblastoides. Son cultivos celulares de linfocitos B. Esos son genes, cultivos celulares de linfocitos B. ¿Por qué? Porque en tu cuerpo, en tu médula, ahí, están los glóbulos blancos, pero no están los glóbulos blancos maduros. De ahí salen, se incuban los glóbulos blancos, pero para eso están los glóbulos blancos bebés. Esos son los linfoblastoides, ¿no? Y ahí está en la super, al fondo están los bebés, ¿no? Y se están produciendo bebés, y en la superficie superior, en la segunda generación de bebés, hay bebés más maduros. Y así hay como 2, 3, 8 capas. En la octava capa están ya los glóbulos blancos maduros que salen a tu torrente sanguíneo, ¿ya? Y al fondo están los bebés. Esos son los linfoblastoides. De tal manera que siempre están creándose los bebés ahí, en tu médula. Están creándose los bebés. O sea, de esas mismas células. Se incuban. Se incuban, se crea un bebé y el bebé queda más arriba, en la segunda capa. Y siguen creándose más bebés, y ese bebé de la segunda capa queda en la tercera. Y así poco a poco. Creo que son como 8 capas, no me acuerdo bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué para subiendo el bebé? Cada vez que el bebé sube de capa, ¿no? El bebé glóbulo blanco sube de capa, ¿no? El globo baby, ¿no? El glóbulo blanco baby sube de capa, es porque el glóbulo blanco de abajo, el bebé glóbulo blanco de abajo, acaba de dividirse otra vez y creado una nueva generación arriba. Y así lo empuja. Es como tu piel, ¿no? Que es piel muerta, sale y aparece otra capa de piel. Solamente que aquí no aparecen glóbulos blancos muertos, sino que salen vivos. Es diferente a tu piel. En tu piel el tejido sale muerto, ¿no? Y se reemplaza por tejido nuevo, que se origina abajo, en las células que están abajo de tu piel. En el caso es parecido, solamente que el tejido sale vivo. La célula sale viva. Iguales. Entonces, esos son los linfoblastoides. Espero haberlo explicado bien. Ya, bueno. Entonces son cultivos celulares de linfocitos B. El linfocito B es un glóbulo blanco que hace que tales anticuerpos sean críticos a la respuesta inmune del cuerpo. Estos cultivos fueron recolectados entre los papúes. 2 de las variantes genéticas de los denisovanos encontradas en esas líneas celulares entre los papúes reducían la transcripción o producción de proteínas que regulan las citocinas. Ya hemos hablado aquí de la tormenta de citocinas. Eso está en Patey TV y en Odyssey. Vamos a colocar más ahí, porque ahí no te censuran. Sobre el tema de las tormentas de citocinas. Para que entiendas cómo funciona pues, el bicho, ¿no? Tiene que ver con lo que estamos hablando aquí, con la tormenta de citocinas. Entonces, esta variante genética reduce la producción de citocinas. O sea, con esta variante genética que tienen los papúes, que heredaron de los denisovanos, ya no hay tormenta de citocinas que atoran tus venas, que atoran tus venas, tus conductos sanguíneos y te causan un shock. Ya no hay esa tormenta de citocinas. De eso se trata. Esas citocinas son la defensa del sistema inmunitario contra las infecciones, menguando las posibles inflamaciones que provocan, ¿no? Un bicho, no voy a ser muy específico con el bicho, pero imagínate un bicho que tu cuerpo no lo entienda bien, no entienda qué cosa es, y pare mandando soldaditos a cada rato, y el soldadito no puede hacer nada, porque en verdad no es un bicho, es otra cosa. O simplemente es un bicho que se reproduce con rapidez en tu cuerpo, porque es más grande que todos los demás bichos. Si todos han tenido 27 kilobases, este tiene 30. ¿De dónde sacaron 30 kilobases? O sea, ¿de dónde lo fabricaron? ¿No? ¿Ya? Si lees Odyssey y para ti te vas a entender qué estoy diciendo. Vas a entenderme. Ya, entonces, estos dos bichos, entonces, esta marca genética hace que tu cuerpo, tu cuerpo no responda agresivamente enviando infinidad de soldaditos de glóbulos rojos, de glóbulos blancos por tu torrente sanguíneo.
no responda de esa forma. Y por lo tanto no atoran ninguna arteria, ninguna vena. No la atoran. ¿Mm? Ya, es justamente ese gen. Algunos no tienen ese gen y pasa lo que pasa. Entonces, ese gen del denisovano reduce la transcripción de esas proteínas, reduce las citocinas, o sea, las células que salen, las células, ¿no? Citocinas, ¿no? O sea, las células, reduce el nivel de soldaditos que se van a producir de un momento a otro, que es la defensa contra las infecciones, y así se menguan las posibles inflamaciones que provocan, ¿no? Porque se inflama. Inflamación significa cuando algo se calienta y se hincha. Se calienta y se hincha, se inflama. Flama, calentura, flama, porque se hincha. Esa es la inflamación, ¿no? Para poder entender esto, te recomiendo que entres a Odyssey y a Patey TV, que son los enlaces que están aquí abajo en la descripción. No puedo colocarte un pantallazo de esos enlaces porque me censuran el canal, ya pasó. Si coloco un pantallazo de mis plataformas en Odyssey y en Patey TV, me censuran el canal, ¿no? O sea, ni siquiera eso puedes ver, ¿ya? Pero ahí coloco todos los informes del fabricante. Todos los informes del fabricante, sí, de eso que va en el hombro. Y no puedo ser más específico porque me censuran el canal. Bueno, esta respuesta inflamatoria moderada pudo haber ayudado a los papúes a sobrellevar la oleada de nuevas infecciones que habían encontrado en la región. Ahí está, las nuevas infecciones. ¿Por qué? Porque el sitio está lleno de puro bicho. Entonces, como para entrando, cuando llegas ahí, a ese sitio, a esa zona tropical, hay full bicho, full bacteria, full virus, full bicho. Entonces, te infectas a cada rato y tu sistema para disparando soldaditos. Y se vuelve una tormenta de citocinas y te puedes morir por la respuesta que tienes que dar. Pero en cambio, con el gen denisovano, no das esa respuesta tan agresiva. ¿Entiendes? Entra a Patey TV y Odyssey, hablamos del tema de algo que es bivalente. Y ahí lo explicamos en base a informes del fabricante. Y está relacionado con lo que te estoy hablando aquí. ¿Ya? No puedo ser más específico porque me cierran el canal. Bueno, uno de los puntos fuertes del estudio es que probaron las variantes genéticas de los denisovanos en líneas celulares de las gentes de Papúa analizadas, las cuales que son esencialmente originarias del entorno celular en que evolucionaron. ¿Sí? Ahí está. Esto es lo que probaron. Si te lo explico, nos quedamos. Bueno, en conjunto, estos experimentos sugieren que esas variantes genéticas de los denisovanos podrían estar ajustando la respuesta inmune para optimizarla en su entorno. En los trópicos, donde las personas tienen una gran cantidad de enfermedades infecciosas, es posible que se desee atenuar un poco la respuesta inmune y no exagerarla, porque si no, te va con una tormenta de citocinas. Estos hallazgos encajan con trabajos anteriores sobre el papel de las variantes neandertales en los europeos actuales. Los estudios de ADN de neandertales y denisovanos en diferentes poblaciones muestran cómo el apareamiento con humanos arcaicos, o sea, el humano 1.0, el humano arcaico, el Homo sapiens arcaico es el humano 1.0, el Homo sapiens moderno es el humano 2.0, y el que van a procrear en sus heptoválvulas, en sus úteros artificiales, es el humano 3.0. Y para eso necesitan hacer pruebas en el humano 2.0. Y ya las pruebas se han hecho en 2020. Entonces, estoy repitiendo. Los estudios de ADN de neandertales y denisovanos en diferentes poblaciones muestran cómo el apareamiento con humanos arcaicos, adaptados a sus regiones desde hacía mucho tiempo, proporcionó una forma rápida para que los humanos modernos migrantes recogieran sus genes beneficiosos. Las secuencias del genoma de la isla del sudeste asiático de Papúa Nueva Guinea, las secuencias del genoma de Papúa Nueva Guinea, sugieren dos linajes denisovanos independientes. Han encontrado dos linajes denisovanos independientes, distintos de los denisovanos que han encontrado en Altai, en Siberia. Es otro linaje, no es el linaje denisovano de Denisova.
No, es otro denisovano que no es de Denisova. Esto ha contribuido a los genomas de los papúes modernos, con un grupo potencialmente presente al este de la línea de Wallace. Ya hemos hablado de la línea de Wallace, es la línea que está ahí en el sudeste asiático que separa una biosfera de otra biosfera. Fauna y flora distinta ahí, en esa línea. Vas a encontrar, en una línea encuentras canguros, en la otra línea encuentras ya animales que conocemos así normales, que no son tan exóticos. Esa es la línea de Wallace, ahí en esas islas. Es una línea imaginaria, ¿no? Que separa ambas biosferas. Y por lo tanto, capaz de cruzar barreras geográficas estos genomas. Son capaces, o sea, el humano antiguo, esas razas humanas, pudieron cruzar esas barreras. Ya hemos hablado de eso, ¿no? De estos tipos antiguos donde existían dos continentes, el continente de Sunda, ¿no? Y el continente de Zabul. Ya hemos hablado de eso también aquí en Review Política, esos dos continentes antiguos que existían. Y que en medio de esos dos continentes estaban las islas de Wallace, un archipiélago que había que cruzar para pasar al otro, ¿no? De Sunda, que es la Indochina, ¿no? Tailandia, Laos, a Zabul, que es Papúa Nueva Guinea, Australia, que era uno solo. Y tenía sus ríos y todo. Bueno, este tipo de intercambio de genes fue un mecanismo importante que demuestra cómo los humanos pudieron adaptarse rápidamente a los nuevos desafíos, específicamente ante los patógenos. ¿Ves? Acá puedes ver estos genes. Aquí están, en un conjunto, ¿no? Un diagrama de conjuntos, con la intercepción ahí en el medio, 303, ¿no? Ahí está la intercepción, ¿no? Estas son el diagrama de conjuntos. ¿Han visto qué genes tienen en común estas razas, ¿no? El denisovano es el azul, celeste, ¿no? El humano antiguo, el humano arcaico, el humano moderno, perdón, el humano moderno es el plomo, y el neandertal es el naranja. Están viendo cuántos genes tienen en común. Aquí lo puedes ver, ¿no? ¿Cuántos genes tienen en común, no? O sea, todos los genes de denisovanos son 795 más 933 más 303 más 126. Y justamente en común, estas tres razas tienen 303. Acá está, 303 genes en común. Y estos papuanos tienen en común, no, acá está, de sus 600, ahí está, de sus 6.000, hasta de sus 6.000 personas, ¿no? 6.000 muestras, tienen en común 900. Ahí, con el denisovano. Ahí está, es un diagrama de conjuntos, de tres conjuntos, ¿no? Y ahí puedes ver la intercepción, las intercepciones de todos esos tres conjuntos. Cada círculo es una raza humana. Es una de las tres razas humanas más conocidas y más estudiadas. Y aquí está toda la data, ¿no? ¿Qué significa lo que te estoy explicando aquí? lo que te estoy explicando es todo lo que está viendo acá. Claro que es un poco complicado. Bueno, los apegamientos que tuvieron lugar hace decenas de miles de años todavía influyen en la biología de los individuos que viven en la actualidad. ¿Sí? Si bien este estudio es el primero en dilucidar la contribución de ADN de denisovanos dentro de la diversidad genética humana moderna, todavía aún falta mucho, pero esto ya es un inicio ya. Todavía hay preguntas que abordar. En particular, no está claro si las contribuciones generales de las variantes genéticas de denisovanos y neandertales difieren constantemente entre sí. O sea, todavía falta hacer algunos ajustes, ¿no? Algunos ajustes ahí, pero lo que ya te he explicado es algo que ya se ha probado, ¿no? Falta toda investigación científica no se termina ahí, sino que hay que seguir avanzando más y más y más para encontrar más cosas. A eso se está refiriendo. Este es el hueso de un denisovano, que justamente corresponde al carpo, ¿no? Que es este dedo, que correspondería a esta parte del dedo del humano. Ese es el hueso que encontraron en el denisovano. Ahí está. Y acá podemos ver los genomas modernos, el genoma del denisovano de Altai. Acá podemos ver los demás genomas. Acá está. Aquí podemos ver cómo se desarrollaron estos genomas. Ahí está, ¿no? El de 1, de 0, de 1, de 2.
Ahí podemos ver que el D0, ¿no? Podemos ver el D0, el denisovano 0, el denisovano de Altai, ahí está, es el plomo, es el color plomo, el denisovano de Altai, es el plomo, ¿no? Ahí está. Y tiene algunas mezclas, ¿no? Algunas mezclas, ¿no? Con el siberiano, con el siberiano, ahí está. Creó el siberiano, este denisovano se mezcló con un grupo de Homo sapiens y se forma el siberiano. Pues, ¿ves? Ahí está. Ahí está el europeo, ahí está. El D1 es el de Papúa Nueva Guinea. Ahí está, de Guinea, la gente, los papuanos. Ahí está en la isla de abajo, ahí está. Es. El D2 aquí está, en sudeste asiático y también algo marcado ahí en China, ¿no? Es un poco más claro porque hay menos de ese gen. Cuando es más claro es que ese gen es menor. Pero el gen que puedes ver de Papúa está bastante marcado, no está muy esclarecido. Cuando está más claro el color es porque tiene más mezcla. Sí, pero aquí está bastante marcado aquí. Por eso puedes verlo que el gen del denisovano, de Denisova, ¿no? El gen denisovano, ¿no? Ese denisovano de Altai, tiene también variantes plomas, ¿no? Es un poco más esclarecido, porque está más mezclado. El otro gen, el gen de Papúa Nueva Guinea, el D2, aparece ahí también. Aparece ahí junto con la Guinea, ¿no? En esa isla, ¿no? La isla está partida en dos, ¿no? Políticamente, ¿no? Está partida en dos. Entonces, está ese gen, ¿no? O sea, mientras más oscuro sea el color, con más pureza se mantienen las expresiones de ese gen heredados hace cientos de miles de años. Como verás, es una especie de cápsula del tiempo genética la que tienen estos pueblos en su sangre y en su cuerpo corriendo. A eso se refiere este mapa de acá. Bueno, ahí está el hueso, ¿no? Que te mostré. Justamente corresponde ahí, al nudillo del dedo. El hueso que acabamos de ver también anteriormente en la mano viva. Y esto es Real Biopolítica. Suscríbete, comenta, comparte. Aquí tienes las redes de Real Biopolítica. Entra aquí para que encuentres los temas que te estoy hablando, que no lo podemos colocar en YouTube ni en Facebook porque nos censuran. Así que suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral. Y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.